Gracias, Alejandro. Desde Piso, nosotros estamos ya en esta segunda parte con nuestro próximo invitado. Estamos hablando con don Iván Ojeda, director del Instituto Nacional de Estadísticas, para hablar un poco sobre los preparativos a lo que va a significar el censo nacional. Ya les queda poco tiempo y a medida que pasan los días, me imagino que están más entusiasmados en lo que significa esta gran tarea. Ojalá no sea como la anterior y que realmente podamos tener estos datos que nos van a ayudar a conformar los indicadores para las políticas públicas que tenemos que tener respaldados con este censo. Y también los últimos informes estadísticos del Paraguay, ya que vienen trabajando de manera muy ordenada también como tal. Iván, un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, apreciado Juan Pablo. Un gusto saludarte a vos, al equipo del canal y por supuesto a esa gran audiencia también que siempre le sigue. Como muy bien estás mencionando, estamos trabajando en lo que pretendemos sea el octavo Censo Nacional de Población y Viviendas y también el cuarto Censo Indígena, que esto se realiza en paralelo. Hablar de un Censo Nacional de Población y Viviendas es hablar del mayor operativo estadístico y de la mayor movilización que puede hacer un país en tiempos de paz. Estamos hablando también de uno de los cimientos de los sistemas democráticos, porque este operativo ayuda a visibilizar garantías constitucionales. Primero, la situación de los niños, de las mujeres, de los adultos mayores, cómo son las relaciones civiles en el Paraguay, esta garantía que tiene que ver también con el artículo 28 de la Constitución Nacional, que habla del derecho a informarse que tenemos los ciudadanos en el Paraguay, o también los cuidados sobre el manejo de la información, el artículo 33 que habla del derecho a la intimidad de las personas. Toda la información que nos brinde el ciudadano está guardado dentro del secreto estadístico. En ningún caso podemos develar la identidad del informante. Esto está garantizado por la ley 6670 también de creación del instituto. Te comento que, como te decía, es el octavo Censo Nacional de Población y Viviendas. Está planificado inicialmente para el año 2022 con la salvedad de que esto, si bien ya fue aprobado en el directorio del BID, vamos a acudir a un financiamiento externo. Esto tuvo su ingreso ahora en el Parlamento y si esto sale rápido, vamos a tener los recursos para poder cumplir también con el cronograma que está previsto. Hablamos de un censo de hecho. Esta metodología implica que el país tiene que parar un día miércoles, se decreta asueto, salen 210.000 voluntarios en tareas de censistas y supervisores a visitar cada una de las viviendas de Asunción y los 17 departamentos, los 264 distritos en sus zonas urbanas y rurales. Actualmente estamos iniciando la actualización cartográfica, que es la primera vuelta al país, en donde vamos a realizar un relevamiento de todas las edificaciones que tiene la República, sus habitantes y el uso que le dan a las edificaciones. Y esto va a servir de base para la planificación final del levantamiento que planificamos inicialmente realizar en agosto del 2022. Pretendemos llegar a 1.900.000 viviendas y a una población estimada de 7.500.000. Actualmente en el país somos 7.353.048 habitantes según las proyecciones de los últimos censos. Los desafíos que nos hemos puesto para este próximo operativo es, en primer lugar, pasar de la era analógica de los censos a la era digital, con el uso de lectores de datos escáner. Esto nos va a facilitar una mayor velocidad en el procesamiento de la información, de esperar 2 años o 2 años y medio en la digitalización o en la carga de los datos. Con este sistema de lectores ópticos podemos estar listos en 6 o 8 meses. Otra gran innovación es el uso de imágenes satelitales de alta resolución y de producción reciente y de su combinación con los footprint que vienen a ser las huellas digitales de los edificios. Con esto estamos ganando tiempo y estamos teniendo la actualización cartográfica de manera digital. Esto tiene que ser validado con el trabajo de campo que estamos iniciando.
Y otro hito que va a tener este censo es la construcción de un geoportal, que no es otra cosa que tener una plataforma digital en donde podamos alojar toda la información estadística. Podemos territorializar la información estadística. Entonces, el usuario puede entrar a esta plataforma, puede delimitar el área de estudio y saber todas las condiciones socioeconómicas, demográficas de las personas de esa zona. Los temas a ser investigados podemos agrupar en dos grandes conjuntos. Uno de vivienda, vamos a preguntar sobre servicios básicos, la tenencia de bienes, también la materialidad. En el conjunto de población vamos a preguntar sobre el sexo, edad, idioma, educación, empleo, fecundidad, mortalidad, migración internacional, interna, pertinencia étnica. Y también hay preguntas que han sido, digamos, consensuadas. La construcción del cuestionario ha sido desarrollado con los tomadores de decisión, con los formuladores de políticas públicas, también con centros de investigación independiente, con ONG del sector, por supuesto, no público, que también tienen una tarea importante al respecto. Los nuevos paradigmas, digamos, que están orientando a los censos es la gran innovación del uso de los Building Footprint, también la incorporación de nuevas temáticas. Es la primera vez que vamos a estar pidiendo el número de cédula a los entrevistados. Esta ya es una práctica que han realizado con mucho éxito otros países y nuestra prueba piloto también nos ha mostrado que la gente está dispuesta a dar sus datos. Una gran apuesta en registros administrativos. Esto no es otra cosa que toda registración o documentación que realicen las entidades gubernamentales con fines misionales. Nuestro desafío es usar esto con fines estadísticos. Los registros administrativos tienen mucha potencialidad, en primer lugar porque ya son financiados, ya tienen financiamiento, y los países nórdicos, que son los que están más adelantados en esta materia, ya están realizando sus censos en base a registros administrativos. Entonces nosotros estamos iniciando este camino con un inventario de registros administrativos en el Estado paraguayo, un diagnóstico y por supuesto un plan de mejoras también. Y eso también me parece, Iván, te pido ahí un segundo para que podamos también conversar, porque me parece que tenés un sinfín de datos importantes que nos puedas aportar también al respecto. Pero me gustaría hacerte dos preguntas puntuales justamente sobre esta cuestión. ¿Ustedes tienen ya la capacidad también de machear con la cantidad de otros censos que ya se han hecho? Censo económico, censo empresarial, censo del sector campesino. ¿Cuántos censos realmente tenemos en Paraguay, Iván? La metodología nos permite tener tres tipos de censos. El censo agropecuario, que está liderado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en donde medimos el comportamiento de las unidades económicas del sector primario. Un censo económico nacional, que está también a cargo nuestro. Esto el último se hizo en el 2011. Y ahí buscamos medir el comportamiento de las unidades económicas de los sectores secundario y terciario. Y el Censo Nacional de Población y Vivienda, el tercer tipo de censo, que tiene que ver con recabar la información socioeconómica, demográfica de cada una de las personas que habitamos el Paraguay. Y por supuesto tenemos la posibilidad de realizar también un macheo. La variable clave va a ser el número de cédula en este caso, pero siempre guardando el secreto estadístico. En ningún caso se puede develar la identidad del informante, porque todo esto es con fines estadísticos, ¿verdad? Eso está muy claro en la ley. Ahora, con relación a este tema, me imagino que llevar un operativo como esto tiene un costo muy grande, Iván. ¿Esto se hace con recursos propios o con apoyo también de organismos internacionales? Realmente estamos trabajando muy de cerca con el Fondo de Población de Naciones Unidas, con el Centro de Demografía de América Latina y América Latina y el Caribe, que es el CELADE, que funciona dentro de la CEPAL de Naciones Unidas. También estamos acudiendo a ayuda internacional para salvar todos los costos que tengamos
antes que salga el financiamiento, que estamos hablando de un costo de 43 millones de dólares, y el financiamiento va a ser externo. El Banco Interamericano de Desarrollo ha sido elegido por el Ministerio de Hacienda para ser el ente financiador. Esto ha recorrido ya su circuito, tiene la aprobación en el directorio del banco en Washington, y actualmente el día jueves pasado se ingresó esto al Congreso Nacional. Esperamos que se apruebe lo antes posible para contar también con los recursos en tiempo y forma. Esto es fundamental para el éxito del operativo. Ahora, Iván, también esto que me parece importante, porque lo vamos a volver a hacer después de un tiempo, mencionás que el perfil de los colaboradores van a tener también una capacitación muy fuerte en lo que es las nuevas tecnologías. ¿Están confiados de que realmente tengan un resultado favorable, me imagino, no? Por supuesto que estamos confiados y por varios motivos. Es la primera vez que un gobierno saca un decreto ordenando el censo 2 años antes del censo. El decreto 3620 de la Presidencia de la República, por supuesto, ordena la realización del censo, también constituye la Comisión Nacional de Censos y declara de interés nacional. Después vino la pandemia y este es un evento también que afecta a todos los países. México fue el único país que terminó su censo de población y viviendas en plena pandemia. Les tomó a ellos en la ejecución ya del levantamiento censal. El resto de los países están postergando su censo. Argentina postergó para el año que viene, Uruguay para el 2023, Brasil también, Chile también, Colombia ya hizo últimamente la de la última ronda. Entonces, nosotros estamos evaluando también cómo avanza la pandemia, Juan Pablo, porque tenemos que estar muy seguros de la seguridad sanitaria de la población y, por supuesto, de nuestros voluntarios. Decimos que estamos listos para este operativo, tenemos la capacidad técnica suficiente, tenemos la voluntad política, tenemos el acompañamiento de la comunidad internacional y se tienen que dar algunos factores también que escapan a nuestras posibilidades. El contar con financiamiento en tiempo y forma y por supuesto que la pandemia también, digamos, se reduzca en su intensidad. En su justa medida también, y esto tengo que reconocerte, Iván, levantaste el perfil de este instituto que es muy importante para nuestro país. Tienes colaboradores interesantes, me imagino, que te ayudan en el proceso. Hay un equipo muy sólido en el Instituto Nacional de Estadística y lo que hemos hecho, Juan Pablo, es abrir las puertas de nuestra institución a los organismos internacionales. Entonces, cuando eso se permite, cuando facilitamos las cosas, damos una señal de transparencia absoluta y eso también facilita recibir cooperación. En este contexto de la pandemia, nosotros hemos sufrido, o sea, el Instituto Nacional de Estadística tuvo reducciones importantes de presupuesto, pero eso no ha sido ningún motivo para frenar los operativos estadísticos. La comunidad internacional, Naciones Unidas, recomienda que no se interrumpan los operativos y fuimos un punto más allá. Fuimos el único país que en el contexto de la pandemia ha actualizado su ley. Nuestra ley era la más antigua de América Latina y el Caribe. Teníamos 78 años de la ley más vetusta de América Latina. Hoy tenemos una de las leyes más modernas e innovadoras en el planeta, basadas en una ley genérica también de Naciones Unidas. Pero fuimos un paso más allá. Creamos, gracias a la cooperación internacional y a una alianza con la Universidad de Oxford y su iniciativa para la pobreza, sobre pobreza multidimensional, creamos el indicador complementario a la pobreza en el Paraguay, que es el índice de pobreza multidimensional, basado en la teoría del bienestar de Amartya Sen, premio Nobel de Economía del año 98, que decía él que todas las vidas humanas sufren muchos tipos de vejaciones y estos tienen que ser encarados o estudiados en un entorno global. No alcanza solamente con tener un monitoreo de la pobreza basado en los ingresos, que es lo que veníamos haciendo hace 24 años en el Paraguay y seguimos haciendo, ¿verdad? O sea, uno es pobre según sus ingresos, pero muchas veces esa persona ya tiene los recursos para hacer frente a los costos de una canasta básica de alimentos y servicios, pero sigue teniendo otras carencias, como por ejemplo la falta de empleo o vive en hacinamiento, no tiene sistema de recolección
o nos aporta una caja jubilatoria. Entonces hemos construido un comité ampliado de pobreza que incluye a formuladores de políticas públicas, agencias internacionales y también investigadores independientes. Y con ellos hoy el Paraguay tiene una medida complementaria a la medida de pobreza. Estamos realizando la primera edición, la primera vez que el Paraguay va a tener una encuesta de movilidad. Vamos a realizar la primera encuesta en la historia del Paraguay sobre situación de la mujer. Hemos realizado la primera encuesta en la historia del Paraguay sobre turismo. Entonces estamos innovando y es la primera vez, parece increíble, pero es la primera vez que también el Paraguay o la Oficina de Estadísticas Oficial del Paraguay tiene una Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico. Esto es a una oficina de estadística lo que sería un Plan Nacional de Desarrollo para un país. O sea, tenemos clara una brújula que nos va a guiar durante los próximos 10 años, alineados al Plan Nacional de Desarrollo, alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por supuesto que viene a complementar este gran desafío que tenemos como país, que el Ministerio de Hacienda ha cambiado en el 2020 de un presupuesto por programas a un presupuesto por gestión de resultados, en donde la información y la construcción de indicadores está totalmente basada en datos, en la evidencia. Y apuntamos a este gran reclamo que tiene la ciudadanía, que es la mejora del gasto público. Y por supuesto un desafío que tenemos como servidores públicos, Juan Pablo. ¿Cómo estamos con eso último, Iván? Y estamos trabajando en el primer inventario de registros administrativos para plantear el diagnóstico y un plan de mejoras, ¿verdad? La eficiencia del gasto público tiene mucho que ver quizás con esto que decía Milton Friedman, ¿verdad? Que las políticas públicas no solamente tienen que ser evaluadas por las buenas intenciones con las cuales son concebidas, sino que tienen que ser evaluadas por el impacto real que causa positivamente hablando en la vida de las personas. Entonces, hoy hay un esfuerzo muy importante. El Ministerio de Hacienda, conjuntamente con Jeffrey Sachs, con el equipo de Jeffrey Sachs y nosotros desde el instituto, estamos realizando un mapeo de inversión y planteando un poco, visibilizando indicadores que puedan servir también al Paraguay para apuntar a la eficiencia del gasto público. Ahora, por último, y agradeciéndote mucho tu tiempo, sé que estás seguramente muy ocupado, pero tengo todavía un par de minutos y esto quiero redondear. En concreto, con el cronograma en mente que tenés, Iván, ¿qué nos queda para prepararnos para ese día en particular? Imagino que van a trabajar en capacitación, van a trabajar en difusión, van a establecer también el mecanismo para que la gente se quede ese día. Yo en lo particular tengo en la memoria, por supuesto, muchísimos años atrás y muy joven, en el caso mío, que hubo un censo donde nos pidieron que nos quedemos en nuestra casa ese día. Y pasaba el censita y creo que todavía está en la casa de mi padre, todavía hay el sticker ese que pusieron ahí de casa ya censada. ¿Algo parecido a eso va a ser? Exactamente, esa es la metodología, Juan Pablo, de un censo de hecho. El país para un día, nos piden a todos que nos quedemos en su casa, salen 210,000 voluntarios en la tarea de supervisores y censistas a recorrer la República. También va a ser un operativo de un solo día en el área urbana y también 2 semanas en el área rural. Necesitamos actualizar esto. Esto, como digo, está hoy en el Parlamento. Juan Pablo, esto es importante aclarar. Nosotros dependemos de factores externos también para el éxito de este operativo, que esté la plata en tiempo y forma, también tener el acompañamiento que ya tenemos de la comunidad internacional, por supuesto también el acompañamiento de toda la ciudadanía. Este es un proyecto de causa nacional. Acá tenemos que unirnos todos, o si no, esto no va a resultar. Tenemos que facilitar, tenemos que quedarnos en nuestras casas, tenemos que anotarnos como voluntarios para el próximo censo. Esto vamos a habilitar una vez que se confirme todo en enero del año que viene. Entonces la gente va a poder brindarse como voluntario. También estamos trabajando con la Defensoría del Pueblo para que los objetores de conciencia puedan justificar su servicio social, creo que se llama, su servicio cívico a la República en el censo. Entonces,
Estamos trabajando, por ejemplo, con entidades que tienen que ver con las personas con discapacidad. Hoy en el Paraguay el 11% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Este es el único operativo, Juan Pablo, en donde el ciudadano va a poder formular políticas públicas, porque yo al contar cómo estoy viviendo, qué necesito, cómo está mi barrio, vamos a formular políticas públicas y los municipios van a tener la actualización cartográfica, van a tener el inventario de propiedades, van a tener el inventario de cómo está la infraestructura vial. Hoy, si hablamos de logística, el Paraguay necesita rutas, puentes, mejores caminos, pero también necesitamos mejorar la infraestructura estadística. El Ministerio de Salud necesita más y mejores datos para sus planes de inmunización. El Ministerio de Educación necesita mejores datos para su planificación, su microplanificación en alimento escolar, también en su planificación para los nuevos estudiantes. Los royalties que se reparten a partir de las regalías de las represas y reparte el Ministerio de Hacienda se hacen en base a los datos de población, resultados del Instituto Nacional de Estadística, que a su vez son el resultado de operativos estadísticos. Entonces, esta es una necesidad urgente que tiene el país y mucho más todavía en este contexto de pandemia. La pandemia nos visibilizó mucho y también nos dio una señal clara. Necesitamos más información de calidad, profundidad y, por supuesto, oportunidad para tener esa información necesaria para que el ciudadano sepa cómo estamos, para que el tomador de decisiones también tenga la evidencia para la formulación de políticas públicas. El censo, en síntesis, implica saber cuántos somos, dónde estamos, cómo estamos y, por sobre todo, qué necesitamos como país para salir adelante. Rescato de eso último que acabas de mencionar, es que tiene que ser una causa nacional y tenemos que hacerle entender a la gente que esta no es una herramienta AREI, sino que es algo que nos va a posicionar como un país serio el día de mañana cuando quieran venir inversores a saber cómo estamos. Estos datos estadísticos nos apuntan a también darle ese conocimiento para los empresarios, y no solamente para los empresarios, sino para los políticos en serio que tengan las ganas de hacer políticas públicas en relación a este tema. Así que mucho éxito, y saben ustedes que encuentran un aliado aquí con 5 días y con todo el equipo de Editorial de Negocios para tratar de que esta realmente sea una herramienta importante que llegue a buen puerto. Gracias, Iván. Muchas gracias, Juan Pablo, al medio 5 días también por ser difusores de la estadística oficial. Necesitamos mayor cultura estadística y gracias al espacio que nos das vos en tu programa también y al medio, podemos comentarles a la gente cómo estamos, ¿verdad? Y por sobre todo dar valor público al dato. Cuando el ciudadano o el tomador de decisión usa nuestros datos para tomar una decisión que afecte positivamente a sus vidas. Así que muchísimas gracias, buen resto de jornada y a las órdenes siempre cuando ustedes necesiten. Con mucho gusto, Juan Pablo. Igualmente, mi querido. Estábamos así con Iván Ojeda, director del Instituto Nacional de Estadística, hablando con nosotros aquí dentro del espacio del Foro Empresarial sobre el Censo Nacional y sobre algunos datos de los últimos informes estadísticos de nuestro país. Simplemente agradecer a Sudameris que nos acompaña como todos los días. También importante tener en cuenta la red de negocios con los beneficios que nos brinda tener una tarjeta Sudameris. En este sentido, justamente es el caso de www.sudameris.com.py/beneficios. Ahí tienen todos los detalles también al respecto. Y el número telefónico de Sudameris a tener en cuenta, 416-6000, para llamar ahora y pedir tener su tarjeta de crédito Sudameris. Ya se llega a Samuel Acosta con Monitor Económico, todos los datos actualizados del día, en instantes con el compañero y editor en jefe de Editorial de Negocios, Samuel Acosta, eso en breve. Y a las 12 nos reencontramos nosotros en nuestro informativo central aquí en 5 Días TV. Como siempre, al despedirnos, los deseos de buenos días y buena suerte.